Hola Excel Maníaco, bienvenido a mi canal Excel no convencional. Mi nombre es Martín Cruz. En esta oportunidad voy a revisar el desarrollo de un estado de resultados interactivo. Probablemente tengas mucha información, muchos reportes, distintos meses, distintos años. Pues esta va a ser una forma de hacer una presentación de todos esos meses en un solo archivo. Así que te recomiendo este video, no te lo pierdas. Bueno, entonces vamos a revisar en principio la base de datos con la que disponemos para lograr nuestro objetivo de crear un estado de resultados o cualquier estado financiero interactivo. ¿Ok? Vamos a incorporar formulación y vamos a trabajar con nuestra tabla dinámica que nos va a servir justo para jalar información, para reducir datos, en fin, ¿no? Va a tener una serie de herramientas que vamos a utilizar para crear esta interacción de los datos. Vamos a hacer una comparación con el mes anterior, tanto acumulado como solo del mes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está la base de datos. Tenemos el rubro principal, tenemos la cuenta contable, la fecha, el voucher, documentos, etcétera, que probablemente sean datos que no nos sirvan para la presentación, porque ya hay mucha información acá. Nosotros queremos condensar datos, ¿de acuerdo? Pero sí en los rubros. Y entonces, teniendo los rubros principales del estado de resultados, vamos a poder traer los datos a nuestra presentación, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tenemos un cuadro acá, ¿no?, de presentación que ya está estructurado. ¿Ok? Tenemos para el lado mensual y para el lado acumulado, ¿no? Ciertas columnas en las que se van a presentar los números. ¿Ok? Entonces, el primer paso que vamos a dar es generar una tabla dinámica en una posición X que básicamente no tenga pues movimiento ni otros datos que se puedan transponer, ¿no? La idea es que sea un área que no tenga otros datos, ¿de acuerdo? Pueden crear una hoja o en la misma hoja donde tienen la base de datos también podría funcionar. Y eso es lo que yo voy a hacer en este momento, crear esa tabla dinámica. ¿Ok? Voy a presionar mi botón de tabla dinámica que está por acá y voy a llevarla a una hoja de cálculo existente y que va a ser en una celda que voy a elegir en este momento, que va a estar por la columna AA acá, y voy a ponerlo en la celda AA10, ¿no? Ahí lo voy a poner. Acepto. Y lo que voy a capturar es el rubro principal por acá y el importe en moneda local, cualquiera que fuera tu moneda, va a ser local, y tienes probablemente una columna de moneda extranjera, ¿no?, que generalmente se refiere a dólares. Quizás otros trabajen euros, si es que reportan o tu casa matriz o estás trabajando en Europa, lo que fuese, ¿no? Entonces aquí está importe de moneda extranjera, pero no lo vamos a utilizar para este objetivo. Y sí vamos a capturar la fecha, ¿no? Pues ahí capturamos la fecha. Cuando capturamos la fecha en tabla dinámica, definitivamente lo que va a ocurrir es que se genere una agrupación automática, ¿no? Y se genere meses, que es un dato que no estaba en la base de datos, y estaba fecha, ¿no? Si la fecha está bien trabajada, por lo tanto va a generar este doble campo, ¿no? Nosotros vamos a retirar en este ejercicio, yo voy a retirar en este ejercicio el campo fecha y solamente me voy a quedar con mes. ¿Ok? Eso es todo lo que necesito para desarrollar mi reporte interactivo. ¿Qué estoy logrando con esto? Reduciendo mi base de datos, ¿no? La estoy reduciendo para que consolide por rubro y por mes, obviamente, ¿no?, lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya está, lo que tendríamos que hacer es jalar los datos. ¿Ok? Vamos a ir viendo cómo tenemos que ir paso a paso para poder generarle la interacción. Entonces, por el lado del desarrollo, es decir, donde va a estar mi reporte, voy a capturar los datos. ¿Ok? Entonces voy a utilizar una combinación de funciones de búsqueda, que es la de ref con coincidir, para capturar los datos mensuales. ¿Ok? Voy a hacer mi formulación, pero voy a necesitar dos datos principalmente, ¿no? ¿Cuál es la posición del mes actual y cuál es la posición del mes anterior? Se supone que si yo solicito el mes de julio, por decir como información, entonces
el número de mes, por decir, va a ser el número 7, ¿no? Y si digo, ¿cuál es el mes anterior? Sería junio, que vendría a ser en términos numéricos el número 6, ¿no? 7, 6. Por lo tanto, eso lo voy a trabajar acá en base. Voy a crear por debajo de tabla dinámica, a la altura de la celda C30 quizás, o un poquito más arriba, puede ser 25. Y acá voy a poner mes actual. ¿Ok? Y más abajo pongo mes anterior. Anterior. Ahí, ¿no? ¿Ok? Vamos a agrandar un poco más la pantalla. Ahí. Entonces, el mes actual, por decir, voy a poner el mes 10 y el mes anterior que sea lo que diga el mes actual menos 1. ¿No? 10, 9, ¿de acuerdo? Mes anterior, mes actual. Hasta ahí vamos a generar la interacción con esos dos datos en la hoja desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, por acá, vamos a levantar un poco también el tamaño, ahí, ¿no? Vamos a utilizar la función de ref, por acá, ¿no? Voy a definir un punto en mi tabla dinámica, que puede ser este punto, ¿no? AA11, voy a fijarlo, ¿ok? Y voy a indicarle cuántas filas. Allí va a aparecer la función coincidir, ¿no? Entonces voy a utilizar la función coincidir para hacer coincidir lo que diga mi hoja desarrollo, acá, esto, ¿no? Y voy a, quizás lo fije a manera de columna, quizás ahí, ¿no? Y diga, bueno, estoy buscando este valor en este rango, porque si vemos la tabla dinámica no está ordenada, ¿no? Y no es relevante que esté ordenada, ¿no? Voy a jalar datos, no lo necesito ordenar, sí mi cuadro de presentación. Presión F4, coma 0, ¿no? Coincidencia exacta, coma, y la cantidad de columnas que va a avanzar. Por lo tanto, la cantidad de columnas se define en la celda donde está el número 10, ¿no? ¿Ok? También lo voy a fijar. Y por lo tanto, ahí tendría un número, ¿no? Que está relacionado con la venta, que es 275.000, dice acá, y que debe corresponder al mes de octubre. Aquí está la fila de ventas, y el de octubre debe ser 275.889, ¿no? Con los decimales incluidos. Y es lo que está saliendo acá. Entonces vamos bien por ahora, esa es mi fórmula, ¿no? La fórmula que está relacionada a las ventas del mes actual, o sea, del mes de octubre. Todavía no le he generado la interacción, tanta interacción, ¿no? Si llevamos esta fórmula hacia abajo, vamos a capturar los datos que corresponden a los costos, a los gastos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Esta misma fórmula serviría para el mes anterior, porque si mantengo este cálculo, ¿no? Si copio esto al otro lado, solamente tendría que cambiarle el 25 por el 26, ¿no? Porque en la celda X25 puse el número 10 y en la 26 el número 9 calculado, ¿no? ¿Ok? Y ahí tendríamos el otro dato. Lo voy a arrastrar, ¿no? Y tengo los datos que corresponden al mes actual y al mes anterior. Ahora voy a trabajar un porcentaje, ¿ok? Entonces voy a decir cuánto representa, ¿no? O cuánto ha disminuido, ha crecido, ¿no? El mes actual respecto al mes anterior. Eso se calcula dividiendo este valor entre el mes anterior menos 1, ¿no? Y ahí vamos a decir que ha disminuido un 74%, por decir, ¿no? En negativo. ¿Ok? Y lo vamos a arrastrar también hasta abajo. Seguramente va a salir error, sí. Entonces acá vamos a utilizar nuestra fórmula, el si error, ¿ok? Esta función. Y si es error, le ponemos 0, ¿ok? Hasta ahí debería funcionar para lo que son errores. Pero acá hay un problema. Dice otros ingresos y de 0.49 en el mes anterior pasó a 6.493, demasiado crecimiento. Probablemente no me interesa saber que creció 1.000, 2.000, 3.000%. Quizás no, debería tener un límite probablemente. Y ponerle un valor para estos casos, ¿no? Mi análisis seguramente no se va a ir a ese porcentaje, más se va a concentrar en números que sean más representativos, ¿no? Por lo tanto, podría yo trabajar un formato de número, acá, donde le indique, y lo voy a poner por acá, que si el número es mayor a 5, a 4, al número que ustedes quieran, puede ser mayor a 1, que 1 representa 100% en términos de porcentaje.
¿Ok? Entonces, si le pongo 5 es porque es más de 500%. Si fuese así, entonces le voy a poner simplemente un guión, ¿no? Y si no, 0.00%, ¿no? Así sería. ¿Ok? Entonces ese es el dato que lo voy a copiar por acá, lo voy a aceptar. Y ahí ya está, aparece el guión, ¿no? Este es el formato que habría trabajado en el formato de número, ¿no? Va a servir, obviamente, ¿no? Va a servir vamos acá a ponerle un poquito más grande ya, ahí, ¿no? Ok, mayor a 5 y caminaría, ¿de acuerdo? Y está caminando, es más, ¿no? Ahora, ¿no? Vamos a determinar para el lado del acumulado. Esta misma función de ref también me permite capturar rangos. Al capturar el rango de ¿no? de varias celdas, puedo luego sumarlos, ¿no? Esa es la herramienta. Esta es una muy buena herramienta, como digo, ¿no? Esta de ref que me va a permitir hacer esa operación. Entonces, si ya tengo yo la información de la venta, por decir, hasta octubre, ¿no? Ya la tengo. Entonces, pero solo de octubre. Ahora lo que yo quiero saber es cuánto he vendido hasta octubre, ¿no? Hasta octubre, no solo de octubre. Esta misma fórmula, más o menos, debería servirme, ¿no? Entonces, como acá todo está fijo, quizás lo copié por acá, ahí está, ¿no? Y lo único que tendría que hacer es corregir algunas cosas. Por decir, acá, en esta posición, ¿no? Voy a indicarle, quiero ponerle un número que va a representar el alto. El alto va a ser 1, ¿no? Es decir, un rango de una fila y no sé cuántas columnas. Acá la voy a poner, ¿no? Coma, e inmediatamente, perdón, y ya tengo 1, ¿no? Como alto y ancho. Acá me faltó el número de columnas, ¿no? Entonces le voy a decir acá 1, 1. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa el número 1? Le estoy diciendo que desde la posición de AA11 avance una columna, ¿no? Ese 1 representa una columna, ¿no? Y hasta ese punto va a comenzar a capturar datos. ¿En qué tamaño? En el tamaño de una fila por la cantidad que diga X25. Es decir, un rango, por decir, si X25 dice 10, desde la posición 1 va a capturar, contado ese punto, 10 celdas, ¿no? A nivel de columnas. Y va a capturar todo ese rango, lo captura, y si le doy acá Enter seguramente va a salir un error. Pues sale un error de valor. ¿Por qué? Porque está capturando un rango, ¿no? Y al capturar un rango sin realizar ninguna operación en Excel, genera este tipo de situaciones. ¿Qué hay que hacer? Bueno, agregarle la función suma para que sume el rango, ¿no? Sumamos el rango y por lo tanto dice que hasta octubre habría vendido 5 millones, ¿no? Esta misma fórmula vamos a utilizarla para la siguiente, ¿no? Pero esta vez voy a decirle 26. ¿Para qué? Para que sea solo hasta el mes anterior que me dé el acumulado. Si ustedes se dan cuenta, acá la diferencia debería ser 275.000, ¿no? Si lo pongo por acá y hago una diferencia de esto menos esto, es lo que he vendido en octubre. 275.000, ¿ves? Es decir, que no está considerando, obviamente en este número 4.800.000 y tantos, no está considerando los 200.000 de octubre porque es hasta el mes anterior, ¿ok? Entonces hasta ahí va bien el número, ¿no? Esto de acá lo puedo arrastrar, como la otra fórmula, igualito para esto, ¿no? Arrastro y ya estoy generando la acumulación. Ahora, ¿esta fórmula me sirve? Pues sí te sirve y la puedes pegar por acá, ¿no? Quiere decir que hasta el mes de octubre se incrementó un 5.66%, ¿no? Vamos a copiar esta fórmula así, ¿no? Que se mantenga el formato de 2 dígitos del porcentaje. Todos están en positivo, ¿no? Todo es incremento, ¿no? ¿Será bueno o malo? No lo sé, habría que pensarlo. Ok, hasta ahí estamos, ¿no? Hasta ahí va el desarrollo del cuadro, todavía no hay mucha interacción, pero falta crear los encabezados. Ahora, antes de crear esa parte de los encabezados, lo que sí vamos a desarrollar es la variación, ¿no? Es decir, vamos a agregarle a esta columna F, que está solita en esta columna, ¿no? Acá. Parece que no, Parece que es una sola celda, pero sí comparte este color, está agarrando 2 celdas. Entonces lo que vamos a hacer acá es utilizar una de estas flechitas que están por acá, ¿ok? Una de estas,
¿ok? Para definir si hubo un incremento o un decremento o una reducción de los ingresos, los gastos, etcétera, ¿no? Por cada rubro. ¿Ok? Entonces, vamos a formular. Para formular tenemos que un poco entender si es un ingreso o si es un gasto. ¿Por qué? Porque cuando hay un incremento en los ingresos, la flechita se supone que va a ir hacia arriba, ¿no? Debería ir hacia arriba porque hay un incremento. Si hay un incremento en los gastos, pues la flechita también debería apuntar hacia arriba porque está incrementando. La cuestión es que si yo le quiero dar visión a mis ingresos y a mis gastos, el ingreso cuando se incrementa es positivo para mí. Es decir, qué bueno que estamos incrementando los ingresos. Pero si los gastos se incrementan, no es tan positivo para mí, ¿no? Yo estoy buscando más bien que ajustarlos, que se reduzcan o se mantengan. ¿Ok? Por lo tanto, yo no le puedo dar, si es que le quiero dar un aspecto que determine si es positivo o negativo, pues si la flechita apunta hacia arriba, pues debería ser un color que sea positivo, probablemente azul. Si es negativo, pues la flechita apuntaría hacia abajo y debería ser un color rojo. Pero podría ser en el gasto que se aumenta, ¿no? La flechita apunte hacia arriba, pero que no sea azul, sino que sea rojo, por decir, porque eso me está diciendo a mí que eso no está bien, no está incrementando demasiado. Y eso es lo que vamos a trabajar acá. ¿Dónde? Acá vamos a definir. Vamos a poner una letra, que esta es la I, ¿ok? Que define esa parte. Yo digo, oye, este rubro que por acá representa un ingreso, el de abajo representa un gasto o un costo, lo que ustedes quieran llamarle, ¿no? Para utilizar dos criterios, gasto, gasto, esto es gasto, esto de acá vendría a ser un ingreso, esto de acá un ingreso, lo manejo como ingreso porque probablemente también haya pérdida, pero lo voy a manejar como ingreso, estos resultados de participación también como ingreso, gastos financieros como gasto e ingresos financieros como ingreso. Y por acá estoy creando, esto después se puede ocultar obviamente, ¿no? Sino que sirve para realizar una formulación. Estamos inventando un cuadro que permita que se haga una mejor presentación al cuadro, ¿ok? Un cuadro para otro cuadro, para que alimente otro cuadro. Entonces, acá al 30, esa es una flechita hacia arriba, y al 31, ¿no? Flechita hacia abajo, y otro, que es el al 7, que no subió ni bajó, ¿ok? Y eso mismo lo tendría, este punto lo voy a copiar para todo, ¿no? Este de acá se va a copiar para los gastos, para todo lo que sea gasto, ¿no? Lo voy a poner por acá, y para lo que sea ingreso, lo voy a poner por acá, ¿no? Esto de acá va por acá, para ingreso, igual acá, ¿no? ¿Ok? Ese es el zigzag que va a seguir. Y ingreso por acá, y así, este va para acá también, y así, ¿no? Entonces voy a formular, ya tengo mi cuadro, ¿no? Y voy a formular por acá. Y voy a hacer mi comparación, ¿no? Voy a decir, si esto, por decir, es mayor que este valor, entonces que tome el valor de la celda O4, le voy a presionar F4 en columna, ¿ok? Voy a hacer otro si, un si anidado, si esta celda es menor que esta otra celda, entonces que tome el valor de la columna P, en P14, ¿no? Con símbolo del dólar en columna, ¿no? ¿Ok? Y si no, que tome el valor de la celda Q, Q14, ¿no? Con símbolo del dólar también en columna, y cierro doble paréntesis, ¿de acuerdo? Hasta ahí Diosito nos acompaña y esta debería estar caminando. Bueno, acá está el punto, ¿no? No pasó nada, no pasó nada. Acá tampoco pasó nada, ¿no? O hay una variación distinta, ¿no? En gasto financiero. ¿Ok? Entonces, claro, acá me faltó, en gastos, me faltó llenar acá la celda. Ok, ya está. Y así, ¿no? Hay un incremento, sí. Hay otro incremento, Este es, ¿no? Este es una reducción de gastos. Mire, acá la venta 54 y el mes anterior fue 62, por lo tanto hay un 13, casi 14% de reducción. Apunta bien la flecha. O sea, la flecha está apuntando bien, lo que hay que hacer es darle un color. Ahora vamos a este lado también. Esta misma fórmula nos debe servir para el otro. ¿Nos servirá? Pues sí. No, esto mismo no va a servir. Y ya está. No, lo copio. ¿Por qué? Porque no sirve, porque he trabajado correctamente el símbolo del dólar, ¿no? ¿Ok? Es decir, relevante, ¿no? Relevante para saber qué es lo que estamos haciendo. Y ya está hasta ahí. Ya están las flechas. ¿Qué nos falta? Darle color. Vamos a darle color, ¿ok? Y vamos a utilizar formato condicional, esta súper herramienta
que va a evaluar qué es lo que hay por allí, ¿no? ¿Ok? Lo va a evaluar y le va a dar un color. Voy a evaluar dos criterios. Uno, que sea ingreso, ¿no? Y que la flecha sea igual pues hacia arriba. Si es igual hacia arriba, pues le doy un color. Si es hacia abajo, pues le daré otro color. Dos colores voy a utilizar. Por lo tanto, voy a seleccionar toda esta área, ¿ok? Y voy a hacer mi fórmula súper secreta, ¿no? ¿Ok? Voy a determinar dos criterios que se cumplan, que se deben cumplir. Voy a utilizar la función y, y voy a decir si esto es ingreso, ¿no? Que lo es, símbolo de dólar solo en columna, ¿no? Si es igual a i, ¿ok? Y esto, o sea, la celda F14, ¿ok? Símbolo de dólar en columna, es igual a la celda O14 con símbolo del dólar también en columna. Si son iguales, significa que es incremento. Y en ventas, ¿qué significaría? Que vamos a darle un color por acá, vamos a darle un color azul, ¿ok? Que representa la subida, el incremento, ¿ok? Ok, vamos a copiar esta misma fórmula que he hecho, lo voy a copiar, voy a aceptar, y voy a seguir creando una fórmula, ¿ve? Ya se pintó en azul, como ustedes ven acá, ¿ok? Y voy a seguir creando nueva regla, y acá pego la fórmula, porque solamente voy a cambiar ahora lo que corresponde a P, no, era O, ahora es P, y a ese le voy a dar un color. Si es ingreso y es igual a P14, entonces significa que decreció, y le voy a dar un color rojo pasión, ¿de acuerdo? Acepto, acepto, y ya está, ¿no? Solo para ingresos, más no para gastos. Ahora vamos a hacerlo para gastos. Nueva regla, ¿no? Vamos a crear para gastos, así que voy a pegar esto, ¿no? Y en vez de I voy a ponerle P, ¿no? Perdón, voy a ponerle G. Y digo, si N14, ¿ok? Es igual, si N14 es igual a G y F14, ¿no? Lo que diga F14 es igual a O14, ¿no? Si son iguales, es decir, si apunta hacia abajo, quiere decir que está de bajada, eso sería que estamos bien, ¿no? Porque si el gasto baja, qué felicidad para nosotros, le vamos a dar un color, ¿no? Azul, ¿ok? Creo, ¿no? Vamos a ver cómo mantenemos la idea. Y esto mismo voy a copiar, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Gastos? Pues sí, ¿no? Ok. Y seguimos para poner el color rojo, rojo pasión, ¿no? Eso es cuando hay un incremento. Entonces acá sería P, ¿no? Porque ya lo tenemos aquí N14, G14 y tenemos P14. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es utilizar el color rojo, pasión también, ¿no? ¿Ok? Y acepto. Ahí. ¿Se incrementó? Pues sí. ¿Es bueno? No tanto, ¿no? Porque de 379, que fue el mes anterior, ahora estamos en 481. Debo pensarlo bien, ¿no? Algo ha pasado, ¿ok? Y eso es lo que estamos reflejando en esta columna, ¿ok? Nos da visión, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos que trabajar. Y lo mismo tendríamos que hacer aquí, ¿no? Solo que las evaluaciones ya se hacen sobre la columna, sobre los valores de HI, ¿no? Pero sí tiene alcance, ¿no? O sea, es decir, acá el rango era para esto, ¿no? Y ahora, ¿qué sería, no? Ok, entonces vamos a ver si esto... Ajá, hay dos rangos. Claro, vamos a ver acá. Perdón, voy a ver acá las reglas, ¿no? En esta hoja tengo 4 reglas. Claro, pero los criterios se están aplicando sobre la columna, a ver, sobre la columna F, ¿no? Pues sí, ¿no? Y estaría bien, podría alargarlo, pero no siempre las flechitas pues se van a hacer, si una subió, el otro también, el acumulado también subió, quizás no, ¿no? Quizás sea inverso, entonces habría que volver a trabajar la misma idea, ¿no? Para esa columna. Es decir, seleccionamos esta área sobre lo que vamos a aplicar el formato condicional, ¿no? Y volvemos a hacer el ejercicio. Voy a pegar acá
Y voy a ir por ingresos también, ¿no? Así, ¿no? Ingreso o 14, ¿no? Si es ingreso o 14, pero ya no sería N, ¿no? Me parece. Perdón, ya no sería F, sino sería J acá, ¿ok? Acá en vez de F, J, ¿no? Ahí está. J14 o 14, ahí estaría el dato. Y el formato, si fuese así, entonces lo damos por que fuese azul, ¿no? Y el otro será rojo, ¿de acuerdo? Voy a copiar esto, ¿okay? Para no estar escribiendo tanto. Y vamos sobre la segunda, me faltan dos más, ¿no? Vamos a seguir trabajándolo, ¿ok? Y acá en vez de O le voy a poner P, ¿no? J14, y lo voy a poner en rojo, ¿no? Ahí, ¿ok? Acepto. Debería, bueno, seguramente cuando suceda, ¿no? Cuando suceda, ¿no? Eso pasa cuando sucede, dicen, ¿no? Entonces J14 acá le ponemos gasto, ¿ok? Y si es gasto y si es igual a O14, significa que va a ser azul, ¿no? ¿Ok? Así que le ponemos de color azul y el otro será rojo. Acepto, ahí vamos, y uno más, ¿no? Una nueva regla, y acá sí terminamos, Diosito quiera, ¿no? Y vamos sobre la columna P, esto es gasto, creo que el otro puede haber salido mal, vamos a revisarlo igual, ¿ya? Entonces acá es gasto sobre P14 y por lo tanto si subió está en rojo, ¿no? Ok, vamos a chequearlo, que seguramente algo puede fallar. Vamos a ver acá, vamos a administrar. Tenemos, bueno, sí, tenemos dos gastos, dos ingresos, está bien. J, ¿no? Está perfecto, todo es en J, o P, sí, perfecto, ok, listo. Y ya cayó. Lo único que sí, todavía no le he generado la interacción, ¿no? Pero ahí ya está. Es decir, hemos construido un cuadro, ¿ok? Que todavía no tiene movimiento, pero vamos a hacer que se mueva ahorita, ¿ok? Si yo cambio acá, ¿no? Y manifiesto que el número que estoy buscando es el número mes actual 2, y voy a mi cuadro de desarrollo, tiene que cambiar como ha sucedido, ¿eh? Ya está en 165.000, acá estaba en 275, ¿no? Y acá como 5 y no sé cuántos. Creo que por ahí 5 millones, ¿no? ¿Ok? Y sí está cambiando. Lo que hay que hacer ahora es hacer que cambie bajo un esquema de tabla dinámica, ¿no? Vamos a agregarle acá un slicer, ¿ok? De tabla dinámica, una segmentación de datos que me defina los meses, ¿ok? El problema es que si yo trabajo un slicer para definir los meses, va a ser sobre esa tabla dinámica que está ahí, sobre una base de datos que me va a generar una complicación, porque esa tabla dinámica que he creado no debe moverse, ¿no? Solo debe actualizarse, sin duda, pero no moverse. Pues si se mueve, pues vamos a generar un problema en los datos que estamos capturando, ¿no? Ya no van a existir. Esa es una tabla que no debe moverse. Por lo tanto, vamos a crear otra tabla dinámica para definir los meses, diferente de otra base de datos, ¿ok? Entonces, por acá, más abajito, voy a poner en la fila 30, voy a poner acá meses, y por acá le pongo número de meses, ¿ok? Entonces, creo acá el mes de enero, ¿ok? Y lo voy a arrastrar hasta abajo como la canción, ¿no? Diciembre, ¿ok? Y en número 1, 2 y así, ¿no? Con estos dos le genero el crecimiento numérico, ¿ok? Y esto lo voy a convertir, voy a generar una tabla dinámica. Esa tabla dinámica va a hacer que yo seleccione el número de mes, ¿ok? Entonces, presiono acá mi botón de tabla dinámica, hoja de cálculo existente, lo voy a llevar un poquito más abajo, ¿ok? Por ahí. En la celda, ahí, un poquito más abajo, no es necesario tanta precisión. Ok, y voy a jalar acá el número de mes. Ok, ahí. Y ya creé la tabla dinámica, pero no tiene ningún efecto pues en nada, ¿no? Pero va a tenerlo, ¿ok? Entonces esta tabla dinámica, chiquita pero poderosa, va a tener un efecto. Vamos a crearle una segmentación de datos, ¿no? Y vamos a activar meses acá, que es la base de datos que construyo, chiquita pero poderosa, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aquí están los números de meses, o los meses, mejor dicho. Entonces, cuando yo seleccione, por decir un mes, que va a ser febrero,
Inmediatamente acá va a aparecer el número 2, abril, siempre ahí, ¿no? Un solo mes, ¿ve? En esa celda, ¿ok? En la 46. Y entonces, ya teniendo esa forma, lo único que me tocaría es que en mes actual yo haga referencia a esa celda, ¿no? Ya haga referencia porque la segmentación está controlando esa tabla y va a moverse en función a la segmentación. Ahora, yo lo voy a enlazar con mes actual, ¿no? Y eso significa que cada vez que yo le haga clic acá, pues va a ser lo que tiene que ser, ¿no? Entonces esta segmentación la voy a llevar a mi hoja de reporte, lo voy a cortar control X, ¿no? Y me voy a ir a desarrollo y acá lo voy a pegar, ¿no? Y voy a crear tantas columnas como pues se vea mejor. Creo hasta ahí va a ser, ¿no? Y ahí, ¿no? ¿Ok? Un poquito más arriba. Y le voy a aplicar un diseñito chiquito, bonito, ahí, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, ya está diciembre, agosto, abril, es decir, voy a dar información del mes que quieran. No hay problema, yo lo doy. ¿Ok? Esto está facilito, ¿no? Está bastante fácil. Por lo tanto, ya lo tengo, ¿no? Ahora, probablemente hasta ahí funcione, pero en enero falle, porque va a fallar, pues, ¿no? Porque el mes de enero es 1, menos 1 es 0, no hay ningún mes. Entonces eso hay que corregirlo acá, ¿no? En vez de que sea 0, le digo que si este resultado es menor que 1, por decir, ¿no? Entonces que muestre 1. Y si no, que sea esto, pues, ¿no? ¿Ok? Sea lo mismo y ya está. Entonces va a ser 1, 1. ¿Ok? ¿Estamos? Por lo tanto, aquí mismo lo que voy a hacer es desarrollar mi formulita que me capture el nombre del mes. Entonces digo acá desref, nuevamente, selecciono la celda meses, ¿ok? Y número de filas, lo que diga la celda X5 y número de columnas 0, pues, ¿no? ¿Ok? Ahí. Entonces tengo enero, febrero, no, acá debí fijar, ¿no? Esto debió ser fijo, ahora sí. Enero y enero, ¿no? Entonces cuando capture febrero, voy a ponerle julio, ¿eh? Y voy a regresar a base, ahí tengo julio y junio. Estos dos datos me van a servir para ponerlo por acá, ¿no? Es decir, voy a hacer referencia por acá en mi hoja a julio, ¿no? Y por acá también lo haré, ¿no? Porque ya lo tengo calculado, eso es lo que tengo que jalar, ¿no? Y luego también para acá, ¿no? Ya está. Listo. Solamente es para terminar de presentarlo, ¿no? Puedo hacer referencia también a esa celda, ¿no? No hay problema. Pero la misma fuente mejor, ¿ok? Entonces ahí está. Por lo tanto, julio sería el mes actual y el acumulado también, ¿no? Y junio, el mes anterior y el acumulado a junio con las variaciones que nosotros necesitamos presentar. Si le doy clic a enero, Diosito quiera que funcione, y sí funcionó porque ahí está, enero, no hay ninguna comparación, ¿no? Podría ser 0, tendríamos que formular seguro más, ¿no? Pero ¿no? Nadie compara enero con enero, ¿no? Febrero con enero, marzo, abril, ¿no? Quizás, ¿no? Ahí habría que comparar pues diciembre, si es enero, pero ya tendríamos que trabajar una base de datos mayor, ¿no? Seguramente, se puede comparar, sin duda, ¿no? Y ahí tendríamos que, como digo, ir trabajando bases de datos más grandes para que nuestra comparación pues sea mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Eso es todo. Entonces hemos estudiado, hemos revisado, mejor dicho, formulación con desref y coincidir, hemos visto formato de números, tablas dinámicas, la segmentación de datos relevante, formato de número, lo dije, formato condicional también. Todas esas herramientas se han integrado en este ejercicio que de todas maneras te tiene que ayudar a hacer una presentación, ¿no? Son distintos niveles obviamente de Excel, así que espero que te haya gustado este video, Excel maníaco, ponlo en práctica y no te olvides de suscribirte y darle me gusta a este video si es que te gustó. ¿Ok? Nos vemos hasta una nueva oportunidad.